que ahorita estamos en esta veintena de la gran vigilia y obviamente pues son frecuencias. Y estas mismas frecuencias, pues bueno, podemos estar que seamos muy perceptivos y por ende, obviamente todo lo que usted está comentando, es parte de las mismas probabilidades que usted puede tener y hacer y crear. Eso es lo principal. Cada uno de nosotros tenemos nuestras, como recordemos que estos ejercicios nos conectamos con cuarta dimensión, todo, o sea, todo cuarta dimensión. Seres de luz no son totalmente seres de luz. Un ser de luz obviamente no te impone algo, inclusivemente tengo esa información, que no es malo, obviamente, tenemos el libre albedrío, es que no es malo ni bueno, o sea, está dentro de nosotros. Y cuando sentimos esos presentimientos, sean buenos o sean malos, porque nuestra misma tonal o nuestro mismo nahual, que sería nuestra dualidad interna, o sea, oscuridad y luz, pues nos hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, extrañamos a nuestros ancestros, no sea nuestra mamá, nuestro papá, pero en este plano nada más, o sea, en este plano dimensional, que es la tercera dimensión, cuarta y quinta dimensión, pues nosotros venimos de la quinta, todos venimos de la quinta, todos. ¿Por qué? Porque somos almas viejas, muy viejas, todos los seres humanos somos viejos, somos almas viejas. Por eso las 24 razas que nos crearon, nosotros estamos en una de las principales razas, de mayor rango, se dice así. ¿Por qué? Porque tenemos dualidad interna, sentimientos, tenemos todo un paquete que no podemos entender, porque cuando llegamos cuando nosotros llegamos aquí a la planeta, nos borramos nosotros mismos las memorias. ¿A qué quiere llegar a esto? A todo lo que que usted menciona, obviamente con las energías, no podemos comprender porque nos mismos tenemos mucha información. Imagínese, si nosotros recordáramos todo, no viviríamos en este planeta. En verdad, no viviríamos, nos mataríamos o nos suicidaríamos de tanta información ni la realidad. Cuando yo me hice parte presente y hacerme consciente de estas energías, comprendo, obviamente, cuando usted dice es que siento algo, percibí algo, y cuando dice usted, mejor lo positivo, no, al contrario, hay que agarrar la otra parte de la oscuridad, porque ahí es a donde vamos a comprender nuestra propia conciencia, o nos hacemos conscientes de esta propia realidad, ya que la otra realidad es su mami, porque está viva su mami, aunque no esté a nivel físico, de esta realidad, pero su otra realidad, la otra probabilidad que hay, que se le llama mundos paralelos, y estos mundos paralelos está viva su mamá. Entonces, sabemos que la probabilidad que le haya dicho con los mensajes propios de usted ya pueda crear su propia realidad aquí, junto con las realidades alternas que está con su mamá. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que el alma o la conciencia se divide en millones de conciencias. Somos universales, o sea, multiuniversos. Somos multiuniversos. Nosotros tenemos ahorita la cualidad de estar presente, pasado y futuro a la vez, en conciencia. Cuando nosotros sentimos algo, es porque estamos ahí. Aunque nuestro cuerpo físico y mental esté aquí, pero el astral está allá en la otra dimensión. Yo lo hablo de esta forma para entenderlo, pero si lo hablamos a nivel cultural es más complicado, es más difícil comprenderlo. Pero si lo hablamos con palabras un poco más coloquiales, lo podemos entender de esa forma. ¿Por qué cree que todas las teocalis son centros energéticos a nivel cultural egipcia? La parte de los egipcios, aparte de lugares céntricos bioenergéticos de la Tierra, que sus propios tonales que tiene la Tierra, nosotros son portales para nosotros poder viajar a esos lugares con otras dimensión. Aquí ya estamos hablando de dimensión, no estamos hablando de mundos paralelos, son cosas distintas que la gente o nosotros confundimos esas circunstancias. Pero cuando bajamos estas conciencias y esta información, nos vamos a sentir mal o nos vamos a sentir bien, porque es nuestra propia naturaleza humana.
principalmente en ese sentido. Ahorita ya voy a cortar para no alargar mucho la clase y comprender que las realidades que nosotros sentimos son la parte de esas percepciones o sentimientos, hay que decodificarlos. La oportunidad que usted presentó a la misma de que su mami le dio el pantry y se transmutó en fuego, y sabemos que el fuego es transmutador y es conocimiento, ¿no? Por por Huehueteot, ¿no? Entonces, pues es el conocimiento que está recibiendo. En la parte neuronal ya tiene información. Nada más falta que esa información la descargue a su cerebro, pero a su cerebro tangible, al procesamiento. Por eso es el tonal, a donde nosotros recibimos la información, llamado chakra, ¿no? El séptimo chakra, ¿no? En el hinduismo, o en el parte dentro de lo que es los Vedas. Pero para cortarnos, no se sienta mal, al contrario. Y yo sé que usted tiene todos tenemos la probabilidad y cualidad de comunicarnos con nuestros ancestros. Eso es lo principal. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, y les voy a decir a todos los hermanitos, y inclusivemente soy feo, pero es la realidad. Nosotros venimos a este planeta a poder controlar y aprender el libre albedrío. Cuando lo sepamos controlar bien y aprendemos del libre albedrío, hay una que se llama añoranza. Y esa añoranza significa la libertad de expender o expander tu conciencia. Ese es lo único que venimos a aprender aquí. Venimos a recordar todas las dimensiones y más conectando con la cuarta dimensión, que por eso los mayas, obviamente nuestros hermanos mayas, toltecas, olmecas, inclusivamente la parte olmeca, ¿no? Que la parte de la toltequidad manejó esa era de las frecuencias, dejaron enseñanzas y obviamente estas mismas enseñanzas, pues nos enseñó el señor Zetopixi Quetzalcoatl, que ese es uno de los tantos Quetzalcóatl que hubo en la parte de la misma, de nuestra misma cultura. Y sabemos que la toltequidad, ponerle esa etiqueta, pero es una expansión del equilibrio en vivir en tu propia armonía, de una permatura individual. Y eso es lo que quería mencionar, Temastiani. Solamente vivimos en una realidad y esta realidad la podemos crear con nuestras propias frecuencias, porque toda la energía en el universo es la misma y lo podemos comprobar científicamente. No tanto científicamente, pero sí podemos comprobar las frecuencias. Usted, Temastiani, tiene una frecuencia, yo tengo otra frecuencia, la hermanita Norma tiene una frecuencia, el hermanito Pedro tiene otra frecuencia. Por eso pensamos diferentemente, pero nos conectamos con diferentes frecuencias y la percepción es diferente. Eso nos ayuda a que los trabajos como TechPal, como Squinkly, como Squinkly, como Kali, son arquetipos de estas frecuencias que nos conectamos y por eso nos dejan estos ejercicios. A mí se me hace un poco fácil, hay otros que se me hacen difíciles porque la frecuencia, digo, está ocupada. Cuando hacemos cuando buscamos la frecuencia en una radio, es porque esa frecuencia está ocupada. Y cuando podemos, y usted ha dicho, cuando podemos trabajar las frecuencias más sutiles y más poderosas, inclusivemente un poquito peligrosas, pero peligrosas para nuestro cuerpo, porque tenemos el teochimali, ¿no? Que es esta parte del aura, ¿no? Nadie puede entrar a este espacio si nosotros no lo permitimos, ni aún así no pueden entrar. Podemos captar la frecuencia, pero no entran en su totalidad. Por eso hay rasguños, por eso hay mordidas, pero son el mismo cuerpo de nuestro aura se defiende. Y eso hay que entenderlo bien y hay que no tenerle miedo a las otras entidades que por sí mismas entidades oscuras, por derecho divino y universalmente y por libre albedrío, se destruyen, se transmutan y pasan a otra dimensión. Pero bueno, eso que quería explicarles, Temastiani, para que entendamos un poco los manejos de las frecuencias, no energías, manejo de frecuencia, porque estamos conectando con cuartas dimensiones.
que nos apoyamos en ellas, y el que quiera tener una frecuencia más oscura, está bien. Si quiere tener una frecuencia más de luz, está bien. Son frecuencias, son en nuestro propio libre albedrío, y eso es lo que quería comentar, y que tengamos una mentalidad más amplia para entender cómo se manejan las frecuencias y qué es lo que estamos manejando, y aprendiendo y recordando de usted y también de los círculos de abuelos que nos está aportando el conocimiento de este recordatorio que nos tiene. Tlazocamati mía. Sí, hermanitos, pues bueno, entonces, pues es el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Y justamente, como les digo, justamente el día de hoy vamos a trabajar con estas energías, con este trabajo que el día de hoy vamos a visualizar con con esta veintena, la cual pues ya lo, lo preveíamos el día jueves, ¿no? Entonces, la veintena de Sempoal Tonalilwitl, Sempoal porque es 20, Tonal porque es energía, Ilwitl, algunos lo traducen, es una fiesta, no, no es Ilwitl, en este ámbito no se le diría fiesta, sería ceremonia. Entonces, los 20 días de energías que se hacen una ceremonia. Todos los días hacemos una ceremonia. Por ejemplo, el día de hoy, precisamente, yo les compartía un pequeño poema, un pequeño Xochitl sobre Zipactli, pero no directamente con Zipactli, sino con el trabajo de Tonacatecutli y Tonacasigual. Ellos, las dos energías duales, que precisamente nos empoderan con la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Y al día de mañana, en la mañana, les estaría yo enviando un Xochitlahtoli con el de Yehyecatl. ¿Qué tan importante es Yehyecatl? Pero el regente de Yehyecatl precisamente es Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl precisamente es la serpiente hermosa, la serpiente que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y como decía el hermanito, es que Quetzalcóatl a veces cree, nos han enseñado a percibir lo que Quetzalcóatl es como Cristo, ¿no? Es un solo hombre y no es así, ¿no? Inclusive Quetzalcóatl es un título, es un grado de conocimiento, de asimilación espiritual, filosófica, en el cual tú ya entiendes tu, tu función, tu finalidad de vivir en este plano terrenal, ¿no? Entonces, pues iniciamos con Cebualtonalilhuil Tosos Tontli, Hueyi Tosos Tontli, la gran vigilia, la gran vigía. Eso es lo grande que nosotros ahora ya no nos autoobservaremos a nosotros. Ahora las energías nos van a observar. ¿Por qué? Vamos a hablar del sustento. En esta veintena se hacen las ceremonias para trabajar con el sustento, que el sustento es el maicito, ¿no? Maíz. El nombre de maíz es Tlalyoli. Tlali, tierra, Yoli, vida, lo que le da vida a la tierra y los que viven sobre todo en esa tierra, ¿no? Y como trasfondo precisamente, Yoli también es el corazón de la tierra, pero también Yoli es vida, la que le da vida a la tierra. La, y por eso a la llegada de los invasores dijeron, no, pues es que ¿de qué se alimentan? ¿Cuál es su alimento principal? Nosotros comemos el corazón de la tierra. Ah, entonces estos
caníbales, estos ignorantes, dicen es que salvajes se alimentan de los corazones de los demás, cuando no es así. Es muy metafórico el idioma y es donde ellos no pudieron comprenderlo, ¿no? Pero bueno, llegamos a esta veintena, precisamente si se dan cuenta, este ave, que es el solín, que es solín, el codorniz, ¿no? Lo está atravesando esta lesna de hueso, justo precisamente en el corazón. Ojo, en el corazón. Dentro de esta imagen encontramos mucha información. Recuerden que para que nosotros tengamos ese cambio, esa transmutación, esa energía vibrante, tenemos que hacer disciplinados, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser, debemos de estar enfocados a ese cambio que nosotros pedimos, pero también agradecemos, pedimos y nos comprometemos, ¿no? En esta veintena de Hueytosostontli o Hueytosostli, ¿verdad? Las ceremonias están esencialmente dedicados al maíz en sí, por intermedio de Chicomecoatl y Centeot o Centeo. Esta parte de la ceremonia, ¿verdad? Que ayer fue precisamente hoy, más bien hoy parte de ayer, ¿no? Inició la veintena. Ayer a partir de las 6:45 ya estábamos vibrando con Zipacli, Nahui Zipacli. Ahora bien, también nos habla precisamente de ese sustento que nosotros necesitamos como Centeo, ¿sí? Recuerden que Centeo también es un señor de la noche, muy importante. Por eso vamos a trabajar con Centeo, pero también vamos a trabajar con Tócatl, la araña. Para que nosotros podamos crear nuestro sustento, tenemos que tejer esta telaraña, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a obtener nuestro sustento. Y para obtener nuestro sustento, necesitamos saber qué es lo que necesitamos para nuestra vida y así poder decir, es que necesito el sustento. Y para obtener el sustento, por lógica tenemos que trabajarlo, ¿no? Los que alguna vez sembramos maíz, pues sembramos o vamos a sembrar maíz, justamente eso. Les decía yo, voy a empezar a seleccionar las mejores mazorcas. Voy a empezar a seleccionar pues los mejores granos que yo encuentre para sembrar, ¿no? Este sustento tendrá que ser integral, porque lo vamos a trasladar también a la parte práctica, ¿sí? ¿Qué quiere decir a la parte práctica? Bueno, este Centeut, el principio generador del sustento, vamos a enfocarlo a lo espiritual. ¿Qué queremos desarrollar en lo espiritual? Bueno, en lo espiritual para ello necesitamos hacer los ejercicios que estamos haciendo del tercer círculo. Recuerden que ya hicimos el de Zipac, que era precisamente hacer nuestro Amoshli, observar y llevar a cabo ahí nuestras ceremonias, desarrollar nuestra creatividad, hacer que en nosotros nazca esa creatividad, ¿verdad? Al hacer nuestro Amoshli, al comprender nuestro Amoshli, al hacer nuestro Tlaloc de roca, ahí está. Somos principios generadores del sustento, pero también somos energía femenina y energía masculina, lo espiritual. Necesito conocerme a mí mismo. Si yo digo que soy Nahuizcuintli,
Bueno, pues voy a actuar y voy a vivir como es en la Wisconsin. No voy a estar pensando en otra cosa. ¿Quién es su regente? Mictlantecutli, conectarme con él. Por ejemplo, en esta semana estamos trabajando el Cuetzpali. Decíamos, nosotros vamos a ser el medio para poder mandar la energía al cielo, al universo, pero también vamos a recibir la energía nosotros y transmutarlo a la tierra. Eso es literal lo que hace la lagartijita al momento, ¿no? Envía la información y recibe la información, lo baja la información. Pero nosotros como seres humanos lo que vamos a hacer es pedir esa información al universo, que nos llegue a nosotros y lo vamos a conectar con ustedes. Lo vamos a transmitir a ustedes, a nuestros hermanos, a los que nos rodean. ¿Sí? Si se dieron cuenta, hace rato en la mañana estábamos ahí observando el animalito que le hicimos la chicharra, que estaba, canta y canta, hasta que no llueva, hasta que no se inicien bien la temporada de lluvias, que empieza a llover constantemente, ellos siguen cantando. Ellos tienen una función. Una de las cosas es, de las chicharritas, es hacer eso, hacer el llamado, ¿no? Hacer que vibre la tierrita. Por eso es que canta muy fuerte, le digo yo, hace que las semillitas que están en la tierrita ya empiecen a despertar, que se preparen, que muy pronto llegará ese líquido fertilizador del agua, pues para que los haga brotar, para que los haga nacer. Los está preparando, les está haciendo ese llamado, ¿no? Entonces, todo eso debemos de observar, debemos de percibir y preguntarnos por qué será de esa manera y hacerlo como en ese decimos nosotros, ese sentido común. ¿Por qué lo harán? Porque ellos actúan por intuición, pero también actúan por ese conocimiento ancestral. Sí. Necesitamos seleccionar qué queremos conocer de nosotros en la parte espiritual, en nuestro tonal. Todos tenemos ya nuestro tonal, sí, ya nos lo leyeron. Algunos hasta ya nos sembraron el nombre. Pero ¿cómo estamos desarrollando eso? ¿Cómo estamos actuando con esas energías? Tenemos la otra parte, como sustento la luz del conocimiento como donativo. ¿Cómo estamos compartiendo ese conocimiento? ¿Y cómo estamos recibiendo ese conocimiento? Porque todos los días aprendemos de ese conocimiento. ¿Quién nos los da? Las energías tutelares. Las energías que vibran a nuestro alrededor en el universo y todo lo que nos rodea. El sustento alimenticio, cómo nos estamos alimentando nosotros. Precisamente el día de hoy platicaba yo con la hermanita Gaby y el hermanito Agustín, que están estudiando la lengua náhuatl y otras cosas más aquí en Guerrero. Y tú yo les hablaba de esa esencia, ¿cómo se llama? El, pero sí el chiste que es la esencia del cannabis, LSD o el LBC o algo así, se me olvidó su nombre, no me quedó, se me quedó muy bien. Yo les hablaba, le digo, ¿y cuál es el contenido? ¿Cuál es la función de esa medicinita, no? No, pues me empezaron a explicar muchas cosas, que no tan solo se enfoca en curar, porque es curar, no controlar, es curar ciertos padecimientos físicos, intelectuales, emocionales, ¿no? Y entonces esa pequeña esencia me dicen, te lo tienes que aplicar debajo de la lengua y, y empieza a trabajar, a limpiar tu organismo, ¿sí? Porque les comentaba de eso, en una pequeña charla, pues, nos comentaba esa medicinita, la abuelita Zipac, la que decía, no, pues es que esta medicina te ayuda, te ayuda en la parte perceptiva, intuitiva,
¿no? Y entonces, si está en nuestras posibilidades utilizar esa medicinita, pues hay que hacerlo, porque es parte del sustento que nosotros debemos de hacer. A veces queremos que alguien venga y nos dé esta pastilla, te va a hacer un súper ser humano, ¿no? No, pero sí hay que buscar otros medios para poder percibir, ¿verdad? Este conocimiento, para poder potencializar nuestras energías, o si lo queremos llamar como nuestros poderes, ¿verdad? Lo podemos hacer para tener mayor atención y percepción y así poder alimentar bien nuestro conocimiento, porque ese va a ser la luz que nosotros vamos a llevar como antorcha detector, cortando y conociendo, ¿verdad? En lo emocional, hermano. Les decía yo el día de hoy, o sea, yo percibí eso y sinceramente me afectó un poco en lo emocional, ¿no? Porque me decía a mí mismo, híjole, me mandó el mensaje, ¿no? Mi mamá con su mano. Es que eran dos señas para decirme, hay peligro, ten mucho cuidado. Y me quedé con ese pensamiento, me puse a recordar muchas cosas que compartí con ella, que me lo compartió. Mm, Sí, me llegó la parte de lo emocional, ¿no? Pero también es posible, ¿no? Como dice el hermanito, trabajar la vibración, lo intuitivo, desarrollar la parte intuitiva, hermanito. Si se acuerdan, cuando trabajamos con Yeyecas, les decía, ¿no? La concentración del tercer ojo, la concentración de observar, callar y aprender, la opción de poder utilizar ciertas medicinitas que nosotros tengamos y así poder irlo trabajando, ¿verdad? La parte de la filosofía, necesitamos comprender indudablemente cómo cómo debemos de percibir eso de la vida armoniosa. Debemos de saber distinguir cuándo y cómo el sistema nos está controlando, ¿no? Nos empieza a trabajar. Es sí, hermanita, gracias, es el DMT, sí, el Socamati. Sí, es esa medicinita. Entonces, digo, pues no perdemos mucho, pues es una medicina natural, podemos utilizarlo para potencializar nuestras cualidades, nuestras posibilidades, sin olvidarnos, sin olvidarnos que nosotros somos sabiduría, que lo tenemos ahí resguardado. No esperemos a que, híjole, que me llegue la información, no, vamos buscándolo, vamos agradeciendo, vamos Vamos agradeciendo y también vamos pidiendo y también comprometiéndonos, porque no es tan solo, gracias, sí, sí, no, no, también es pedir, hay que saber pedir. ¿Qué es lo que queremos cada uno de nosotros? ¿No? Eso no lo debemos de olvidar, ya pido, pero ahora yo qué aporto para que esta magia suceda, ¿no? Debemos hacer que vibre, debemos de hacer que fluya esto que nosotros queremos hacer, ¿no? Muy bien. Entonces es lo que nos va a regir el sustento. Vamos a buscar nuestro sustento en los diferentes ámbitos, haciendo, pues sí, ceremonia. Inclusive si yo me pongo frente al espejo y me empiezo a decir, yo soy el sustento de mí mismo y de los demás. Entonces todo eso me va a ayudar a comprender y a esforzarme de dar lo mejor que yo tengo, ¿no? Al ser sustento, al trabajar en esa parte ceremonial. Y así como nos lo muestra en este tocado de Centeot, el sustento también lo tenemos acá, ¿verdad? Es uno de los sustentos más hermosos que nosotros tenemos.
¿sí? Dentro de este Huaytosostli o Huaytosostli, la gran vigilia, esta fiesta es mencionada en las fuentes como importante que se realiza en el Centeopan, ajá, Chicomecoatl, lugar donde se estudiaban los productos para el sustento, principalmente el maíz, en el cual se dice que se conjugan 7 tipos diferentes de energías procedentes de los elementos de la naturaleza que concentran sus propiedades en la mazorca, base del sustento humano. En estas latitudes, por este motivo, la mazorca concentra en cada uno de sus granos la esencia femenina de la tierra llamada Chicomecoatl, 7 serpientes. Aquí hay algo muy importante, hermano. Los abuelos consideraban este grano hermoso como un lugar depositario de 7 energías. Y se está hablando precisamente de energías vibrantes en la Tierra y en el universo. Y van a decir, ¿y cómo? Bueno, ¿de dónde viene el agua? ¿No? De arriba. Sufre todo ese proceso y para que este agua se eleve, se evapore hacia el cielo, pues ¿qué se necesita? Se necesita tonatiuh, se necesita chalchihuitlicue, se necesita el aire, ¿verdad? Para que se formen esas nubes y caiga esa agüita tan anhelada, ¿verdad? Que no ha caído nosotros aquí en Guerrero. Pues sí, ha llovizado un poquito, pero que haya llovido así hermoso, pues no, ¿verdad? Entonces, ese maicito concentra estas 7 energías, por eso llamado el Chicomecoatl, las 7 serpientes. Bueno, ¿y por qué tienen que ser serpientes? ¿Por qué no 7 vientos? Bueno, porque la serpiente es perceptiva, porque la serpiente es intuitiva. Es por eso que se maneja como coatl, como las energías que vibran en todo donde crece el maicito, ¿no? Se toman 4 matas tiernas de maíz adornadas con flores como una ofrenda dedicada a las 4 direcciones del mundo, donde llegan los beneficios para los seres humanos. En las puertas de las casas se ponían adornos entremados de tule. El motivo principal de esta ceremonia era seleccionar la semilla para la siembra del año siguiente, ¿ah? Cargando los chiquihuites con mazorcas del año anterior. Cada uno de las jóvenes iban en procesión llevando siete mazorcas para ofrendar en el teocalli principal de la población, junto con las semillas de frijol, chía y otras, ¿verdad? Y otros granitos que se pueden llegar a, a utilizar, a sembrar, más que no utilizar, a sembrar. Es a presentar nuestros granos básicos, nuestro sustento. Eso en el ámbito de la veintena, en el ámbito del ciclo agrícola. Pero en el ámbito humano, en el ámbito filosofal y espiritual, nosotros necesitamos presentar ese sustento que queremos tener. ¿Qué queremos? Realmente qué queremos desarrollar. Aquí no importa la edad. Muchos de los compañeros dicen, es que no, es que por mi edad. Aquí no importa la edad. Al contrario, tienes un gran bagaje de experiencia y ahora cómo lo aterrizas, toda esa experiencia, lo aplicas y en 1 año, en 2 años, mínimo 4 años, hermano. No es que yo sea pesimista. No. Necesitamos 4 años. ¿Por qué 4 años? Necesitamos trabajar con el año Tochli. Ojo, el año Tochli es toda esa gran fertilidad, toda esa intuición.
¿verdad? Tenemos una gran gama de conocimientos de todo lo que nosotros necesitamos. Con el año ACA ya tenemos todo. Ahora todo ese gran entremado de conocimientos, de habilidades, de cualidades, como yo, siendo carrizo, podré desarrollarlo en equipo con todos los que me rodean. Y todo eso que ya lo desarrollé con el año ACAD, como en el año TECPAD, eso que yo aprendí va a ser como una antorcha que va a ir y camino. Y como esa luz que ilumina mi camino va a iluminar mi Cali, mi casa, mi hogar, mi templo en el año Cali. Son 4. Y son 4 momentos básicos, 4 ciclos en espiral básicos, ¿sí? Y no es que yo quiera tenerlos siempre aquí ustedes como alumnos, no, no. Pero lo que sí les podré yo recomendar es, mínimo necesitamos 4 años para aprender la filosofía, la lengua náhuatl, para que lo podamos aplicar. Esto tiene que ser con paciencia y tiene que ser vivencial, como ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta veintena, ¿no? El trabajo actual que ya vamos, bueno, que lo estamos realizando, que vamos a realizar. Hay cosas que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a hacer una selección de libros o conocimiento a adquirir en la veintena y durante el Shiwit Matlactli Ome Tech. Necesitamos saber en esta veintena vamos a organizarnos todos qué libros vamos a leer. Pero ojo, aquí no se queda solamente, ah, sí, ya lo leí el libro, está muy bonito. Tiene muy buenas sugerencias y aportaciones en el ámbito del conocimiento. Sí, pero vamos a ponerlo en práctica. Sí, no quisiera ser muy repetitivo, pero los pequeños PDF de los símbolos del calendario, las emociones, el de los graniceros y otros libritos que yo les he enviado, hermanitos, favor de descargarlos y leerlos, ¿sí? Así como también todos esos ejercicios de la lagartija, el de la casa. Acuérdense que cuando trabajamos la casa dijimos, vamos a alimentar este templo tan hermoso que tenemos con el conocimiento, con las emociones, con la espiritualidad, ¿sí? Ahora, con la lagartija, recuerden que su regente de la lagartija es Huehuescoyo. ¿Cómo vamos a ser tan astutos de poder aprender a usar esta información? ¿Sí? Muy bien. Realizar los ejercicios para entender la filosofía del idioma náhuatl y su modus vivendi. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a hacer los ejercicios y vivir con esos ejercicios. No nos queda de otro, no nos queda de otro, ¿no? La gestión de las emociones para vivir una vida armoniosa. Híjole, hermano, nos cuesta mucho. Digo, nos cuesta. Yo me cuento en esa gran gama de vivir estas emociones, porque a veces nos gana lo emocional. Como le digo, pues te acuerdas, sí. Y pues sí, a veces nos llega a afectar y eso evita también de que, o no es que nos obstaculice, sino que pues a veces no podemos desarrollarnos armoniosamente. Pero lo más importante, como siempre he dicho, pues es transmutarlo, ¿no? Y vivirlo, asimilarlo y seguir adelante. Adquisición de herramientas para potenciar su creatividad, hermanitos. Cada uno de ustedes, no sé si se acuerden, cuando nosotros trabajamos el cuarto círculo,
que era precisamente con Mictlantecutli y Ozomachtli, hicimos una ofrenda hasta de dinero en nuestro altar. Dijimos como mínimo 2,000 pesos, o dependiendo de las herramientas que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Porque es muy personalizado. Algunos, algunos, pues lo que hicieron, pues dicen, no, pues ahí pongo el dinero. No, es que va a depender qué es lo que quiere desarrollar. En mi caso, pues es la escritura, ¿no? En los amoshle, bueno, tendré que comprar pintura, brochas, tendré que comprar spray como una, una laja que le ponga yo que lo proteja de todo lo demás. Y bueno, mis gurbias para tallar la madera, otras herramientas que yo necesito, ¿no? Es desarrollar nuestra creatividad. Pero para ahí tenemos que planearlo. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Ojo, y no nada más, ya le empecé, sí, ya lo sé. Ya está aquí. No, es un modo de vivir. Ujú. Hasta ahorita nosotros tenemos pedidos cerca de 10 bastones. Pero después de que ya no me pida más, yo seguiré pintando. Vamos a hacer un pequeño expo, pero tengo que los 260 carricitos, los 260 energías en carricitos, en hacer el amoshla en papel amate. Uf, tenemos muchísimas cosas que hacer, pero tenemos que ir armándonos de esas herramientas y al practicarlo, pues nos volvemos pues unos diestros para el trabajo, ¿no? Muy bien, hermanitos. Al mismo tiempo, en esta veintena vamos a vibrar con 2 trecenas, ¿sí? Miren, aquí está, muy recientemente vimos el de Tecpat, ¿verdad? La trecena de Tecpat, dijimos, su regente es Tonatiuhtzin y Mictlantecutli. El poder fluir en el sueño y en el ensueño. Estamos ahorita vibrando. Trecena, Mahtlac, perdón, trecena, Setec, veintena, Huaytososc. Pero esta trecena, hoy estamos aquí ya, y mañana, Yeyecal, ¿no? Vamos a ponerle domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Esta semana que vamos, hasta el otro lunes, estaremos terminando con la trecena de Setec. Y de ahí iniciamos con la trecena de C Ozomatli. Aquí está, miren. Porque después de Escuintli sigue Ozomatli. Y la trecena, en esta trecena tenemos igual a 2 regentes. ¿Quiénes son? Aquí está, miren. Él es Pahteca, persona de la medicina. No es el señor de la medicina, es persona de la medicina. Persona que maneja la medicina. Su mismo cuerpo es medicina. Chequen, está de su rostro, todo lo que es su rostro, está muy potencializado con el color rojo. Y ese color rojo, parece que es la fuerza de voluntad. Pastecatzin. Tenemos aquí a Pastecatzin. Pero chequen, su tocado tiene las plumas del águila y adorna su tocado con este pequeño piel de los celos. Está hablando de una forma dual. Dice que vamos a hacer medicina en el día y en la noche. Ojo, hay algo importantísimo que en esta trecena que quiero que lo entendamos. Él es Cuautli Ocelo. Aquí está ese ocelo. Si se dan cuenta, este ocelotito, chequen que está cargando un pancho, está cargando una bandera, la cual nos indica
que una de los logros que debemos de tener, de hacer y desarrollar es trabajar como Ocelot. Y este Ocelot representa Tepeyolotl, representa Tezcatlipoca, representa el día. Mientras que el águila representa el día, también representa a su regente del águila, que es Xipetote, que es el que cambia de piel. También representa Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, también representa, el águila representa la agilidad, lo más rápido que podemos hacer. El águila baja por su presa, sube y hace las cosas así rápido. En cambio, este ocelotito no analiza mucho, analiza los pros y los contras, los beneficios y los no beneficios, y empieza a desarrollar esa cualidad. Y nos habla de esa armonía. Aquí miren, tenemos, si se dan cuenta, un atado de carrizos. Son 4 carrizos. Tenemos 4 extremidades, hermanito. 4. Tenemos 4 rumbos cósmicos. Tenemos 4 Tezcatlipoca. Tenemos 4 colores del maíz. Sí. A todo esto nos habla, si se dan cuenta aquí, miren, este es Zipactli, es la mandíbula de Zipactli, y aquí tenemos la colita de Zipactli, ¿no? Nos habla de aterrizar esto, de darle una ofrenda. Aquí tenemos la ofrenda, miren, del sustento a nuestra madrecita tierra. ¿Y por qué a la madrecita tierra que representa Zipac? Bueno, por el simple hecho de que todo nuestro sustento viene de la madre tierra. Ajá. Viene de la madre tierra, no viene de ningún otro lado. La madrecita tierra es nuestro mismo sustento. De ahí se alimentan todos los animalitos y también nosotros como seres humanos, ¿no? Pero también hay en el atadito, si se dan cuenta ustedes, hay cuentitas, ¿no? Cuentitas de jade que tenemos. Aquí miren, tenemos estas cuentitas de jade de color azul para fluir. Nos habla del fluir, pero también tiene cuentitas de color amarillo. Nos habla de la energía interna. También nos habla, también son 4 flores lo que nos dan diferentes. Chequen, son diferentes las flores. Nos dice que nosotros como carrizos, estas 4 extremidades debemos de hacerlos que florezcan. Debemos de florecer en los 4 rumbos cósmicos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a florecer en los 4 rumbos cósmicos? En el del Tlahuizlampa, donde está la luz, ¿verdad? Ahí podemos desarrollar el conocimiento, hacer que florezca nuestro conocimiento como sustento. Ya lo estamos incluyendo. Mictlantecutli por Mictlampa. Bueno, desarrollar la transmutación, saber fluir en esos sueños, saber en soñar, como nos dice aquí también. Nos habla precisamente aquí, miren hermanitos, el rumbo de Cihuatla, de la intuición y de la percepción. En el rumbo sur, que es de Huizlampa, ¿verdad? Huizlampa está la fuerza de voluntad, el de fluir como este bracito que tenemos en armonía, ¿verdad? Y esta sabiduría, esta creatividad. Y debe de ser ese sustento que nosotros debemos de dar, ¿sí? Por eso en algunos de los materiales que algunos nos los piden, les pintamos aquí lo de su trecena. Todo esto lo de una trecena, se lo plasmamos ahí, para que nunca se le olvide la trecena, su tonal y veintena. Es muy importantísimo que lo tengamos
muy en cuenta para tomar decisiones. Pero sobre todo, si ustedes pueden checar, este ocelotito tiene ciertos lugares con el TECPAS que lo debe de potencializar, ¿no? Que debe de desarrollarlo. Está en posición del guerrero. En la antigüedad, nuestros abuelos tenían estas dos castas de guerreros, ¿no? Dos grupos de guerreros, que eran los Ocelot y los Cuautli. Ahora nosotros los tenemos en nosotros, en esta trecena, vamos a desarrollar esas dos cualidades, el día y la noche. Saber encontrar el conocimiento, saber encontrar la bondad y saber distinguir la maldad en cualquiera de estos, ¿sí? Ujú. CBD. Sí. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos trabajar, ¿no? Ahora bien, estas dos trecenas estarán rigiendo esta veintena. Chequen, llega Osomatli, sigue Malinali, Acat, Ocelot, ¿ah? Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiawit y Xochitl. Aquí va a iniciar la siguiente veintena, que sería la de Toshkat, la fiesta de Tezcatlipoca, la fiesta de Huitzilopochtli. Esos son los dos regentes que tiene la siguiente veintena, que es la de Toshkat. Pero bueno, en su momento los iremos trabajando. Aquí les presento que esta veintena va a vibrar en estos dos, en estas dos trecenas, ¿no? El trabajo para esta veintena uniendo las trecenas. ¿Qué vamos a hacer? Transmutar lo que no nos ayuda a volar y caminar, nos dicen, caminar como un cuauhtliocelo, cortar con el cuchillo de pedal. Vamos a caminar como un cuauhtliocelo, ¿qué quiere decir? Vamos a caminar como esa armonía, ¿no? Vamos a vibrar bien en la noche y en el día. Es lo que nos toca hacer, ir cortando lo que no nos corresponde. En soñar para y pedirle permiso a Mictlantecutli. Pues para poder buscar la sabiduría que yo necesito o que ustedes necesitan o que lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y no hay mejor fuente que a través de los sueños se nos revelan muchísima información. Saber en soñar es básico. Buscar el sustento en todos los ámbitos de la vida. Hermanitos, tenemos que buscar este sustento, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Así como está, parece que es mucho trabajo, pero no. Si lo vamos haciendo, créanme, como un hábito, se nos va a facilitar. Ser medicina para los demás y saber recibir esa medicina. Hermanitos, debemos de saber dar y recibir y no obstaculizar esa energía que se nos da y nosotros lo podemos ofrendar, ¿no? En este caso, acuérdense que la palabra medicina no encierra un solo ámbito, sino que son diferentes ámbitos en el cual nosotros podemos desarrollar, ¿no? Ser cuautli en el día, ser un águila en el día, pero también en la noche, ¿no? De desarrollar esa cualidad de decir, bueno, si yo soy un águila, ¿no? Si yo soy un águila, voy a hacerlo mejor, visualizar mis objetivos, ver a largo plazo, pero también ser ágil con mis decisiones, de aprovechar las oportunidades en lo que en lo que estoy yo enfocado. Yo sé lo que en la noche también saber vivir en armonía a la velocidad activa del águila y la paciencia analítica del océano. Debemos de saber vivir en esa armonía al ser medicina. ¿Por qué tenemos que incluir esto? Porque vamos a vibrar
en la trecena de Pastec. Los que son o los que se dedican a esta medicina, les podrá servir mucho buscar esa medicina, buscar todas esas cualidades de cómo podemos ayudar en el ámbito de la medicina. Ser el medio para, le repetí, para recibir y dar la energía como la lagartija. Ojo, debemos de aceptar que nosotros somos un medio para recibir información, para recibir sabiduría, ¿no? Entregar una ofrenda energía a un hermano. Eso es lo que decíamos. Si yo soy sustento, yo le tendré que entregar el sustento a alguien más, a alguien de los hermanitos que lo necesite, ¿verdad? A veces es difícil, sí, pero no imposible. Todo esto nos toca hacer a nosotros, trabajarlo, ¿verdad? Y desarrollarlo desde nuestras posibilidades. Esta veintena es muy hermosa, debemos de empezar a seleccionar nuestro sustento, nuestro alimento en los diferentes ámbitos de nuestra vida, de nuestro existir, de nuestro vibrar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, es lo que les quería compartir de la veintena, ¿verdad? De cómo poder trabajarlo, de cómo poder desarrollarlo, ¿sí? Ya el día de mañana vamos a trabajar con náhuatl básico, mañana domingo. No tendremos charla, pero tendremos la clase de náhuatl básico. ¿En qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en los dos poemas que ya les compartí hoy en la mañana y lo que les compartiré mañana en la mañana, válgame la redundancia. Vamos a leer esos dos poemas y vamos a ver el trasfondo de cada una de las palabras. Como cuando les digo, Juan Mapunica, que tus sonrisas florezcan. ¿Y qué quiere decir solamente con esa frase? Bueno, que tus sonrisas florezcan, o sea, que todas esas sonrisas también los pueda hacer la otra persona. Que florezcan en la mente, en el corazón y en las emociones de los demás. Analizar el trasfondo de ese poema nos va a servir para que podamos compartirlo nosotros y poder darle el mensaje a los demás. Porque es muy fácil, lo escribo y te va, hermanito. Pero la lengua náhuatl tiene un trasfondo, tiene un porqué para qué y está relacionado con el sustento. Por eso, yo es lo que estoy ofrendando con ustedes. Y ese libro, pues lo vamos a editar. No sé dónde vamos a agarrar dinero, pues lo vamos a editar, aunque sean unos 10, unos 20, ya. De ahí vamos sacando para reeditar los demás, porque pues tener esperanza en las instituciones a veces es difícil. ¿Sí? Bueno, hermanitos, entonces una de las medicinas que les decía yo y aquí en el chat estaba yo revisando, pues ese es ese, ¿no? Nuestro cuerpo sí lo produce, pero a lo mejor en menor cantidad. Pero que si queremos darle una ayudadita a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, pues es necesario, ¿no? Es necesario desarrollar esa cualidad. ¿Sí, hermanitos? No tanto cualidad, sino que el poder de poder percibir. Y no, pues al ser una plantita natural, pues no te hace adicto. Pues al contrario, te va a ayudar a desarrollar ciertas cualidades, ¿no? Bueno, hermanitos, no sé si quisieran compartir algo de mi parte, sería todo de esta clase que el día de hoy, pues les traje, ¿no? Y ya mañana estaríamos viendo el contenido de los poemas, porque me interesa que los comprendan y pues también los puedan compartir, ¿verdad? Sí, adelante, abuelita, la escuchamos. Lazo Kamati, Temastiani. Bien, pues mi participación
en este comentario es para compartirles una experiencia que he tenido muy presente, estando en un lugar en donde nuestros ancestros han hecho, hicieron y han seguido haciendo de ese lugar un lugar sagrado como lo es Teotihuacán. eh, las conexiones cósmicas que se han hecho allí han sido enormes, han sido grandiosas, de manera espiritual, de manera vibracional, como lo estábamos platicando en el chat, em, y también de una forma científica. Es más, es un lugar mágico en el cual podemos encontrar inclusive manifestaciones que no han sido explicadas todavía de otros seres, de otros objetos que, que no están completamente explicados. Sin embargo, nosotros sabemos que son nuestros hermanos de las estrellas y que esas presencias, que esos acontecimientos son de verdad, de verdad conexiones, canales de conexión. Bueno, lo digo de esta forma porque últimamente, a lo largo de unos 6, 8 años, más o menos, se ha desatado una, digamos, una práctica de, 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 de conectarse con bebidas y con la comunión de este tipo de plantas, de este tipo de medicinas, no solamente de aquí de México, sino de Centro y Sudamérica, tal como lo es la ayahuasca, eh, el cambó y algunas otras. De aquí de México, bueno, pues las plantas de poder que conocemos, pero de verdad de una forma mm, alocada, de una forma descontrolada, y en la cual a las personas en lugar de brindarles una medicina integral, un conocimiento, un camino, como aquí lo estamos formando junto con usted, Temastiani, em, pues nada más disturbian esa realidad que las personas en general tienen y que piensan que vienen a encontrar la llave que va a abrir la solución de todos sus problemas. En realidad, entonces, se pierde el misticismo, se pierde la conexión que se debe de hacer, la ritualidad que tiene el hecho de integrarse. Por ejemplo, con plantas como el sagrado jicuri o peyote, peyotzin, este, San Pedro, honguitos, no sé, de alguna forma, una amplia gama, porque nuestro territorio siempre ha sido bastante abundante en esa diversidad de plantas de poder y la cultura más. Entonces, eh, voy al punto exacto de decir, bueno, lo que vayan a probar, hermanitos, lo que ustedes quieran acercarse a, pero investiguenlo, pero acérquense de una forma sagrada, de una forma respetuosa, de una forma con personas que les guíen, con personas que de verdad sepan eh, qué es lo que puede hacer efecto, qué no, de tal manera que entonces si hablando específicamente de cannabis, si CBD, que es un vehículo, nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema endocannabinoide, pues lo hagamos sin ese temor, pero sí con esa conciencia, ¿sí? Porque no vamos a abusar, no vamos a buscar un desequilibrio en nuestra psique, no vamos a buscar un desequilibrio en nuestra vida cotidiana, en nuestro físico y obviamente en nuestra espiritualidad. Entonces, tengan mucho cuidado porque hay personas que por comercializar esto, bueno, pues lo dejan a la ligera, inclusive invitan a tener experiencias
de fin de semana o si acaso de un día para otro. Y no, hay muy malas experiencias de personas irresponsables que han hecho de esto una mercadotecnia y nada más un abuso. Entonces, a la medicina, a la sagrada medicina que ustedes eh, quieran acercarse, la invitación es para que lo hagan de una forma respetuosa, de una forma sagrada y con personas que sepan, con personas que conozcan y que les den la importancia de lo que se está trabajando y de lo que se está buscando, de la consecuencia que se está buscando, de ese equilibrio que necesitamos todos. Es cuanto, Temastiani, Tlazocamati, Wimiak, Notniwan. ¿Qué más, Tlazocamati, Nognitzin? Sí, realmente necesitamos nosotros, como les decía, hacerlo con mucho respeto y mucho honor, porque no es un juego, porque es nuestro templo, ¿no? Y necesitamos fortalecerlo lo mejor que podamos, ¿sí? Sí, hermanito, yo dije Katzin, o hay alguien más que quiera participar, adelante. Temastiani, Tlazocamati y posteriormente reforzar lo que acaba de comentar la abuelita Ocelosipacli. Sí es algo que hay que tener cuidado con los ejercicios que hacemos, con cada uno de ellos, sea obviamente la parte de tomar conciencia en nuestra propia realidad y posteriormente a nivel personal también. Yo casi no he ingerido este tipo de plantas, digamos, se puede decir maestras, ¿no? Las que te aportan a que experimentes los planos dimensionales que hay en las otras realidades y en las diferentes dimensiones. Sabemos que esta gran vigilia, precisamente, esta de Waitemata es sumar tu conciencia a través de tu apertura de tu misma conciencia. Se oye algo bizarro, pero ¿estás consciente o no estamos conscientes? Una de las formas que nosotros podemos obtener parte de de hecho, de las plantas medicinales, todas son maestras, todas. Las hemos etiquetado de una cierta forma porque unas tienen frecuencias más para poder acceder a esos planos, a esos mundos, que son obviamente las sustancias como por ejemplo el cannabis. Tenemos obviamente el venadito, ¿no? Como ya hemos mencionado y se ha mencionado en el internet. Sí, hay que tener cuidado con personas, pero queremos experimentar algo, vayamos poco a poco, vayamos nosotros experimentando. Yo, por ejemplo, para tener un brebaje, se le dice los brebajes más naturales que no te pueden causar, digamos, de que estés fuera de tu propia realidad. Sabemos que estas plantas que en tu hemisferio izquierdo es el que realmente se conecta y tu hemisferio derecho es el que se desconecta. Digamos que no estás en un equilibrio completamente. Y eso lo hemos experimentado con otras personas con quien conozco y hemos hecho realizaciones de algunos ejercicios un poco más complejos en cuestión de una cierta comunidad. ¿Cuáles son los brebajes? Son muy fáciles de conseguir, pero sí hay que tener también un poco de cuidado por las personas hipertensas, sabiendo que esto, una de las cualidades que tiene para que tú tengas un equilibrio y puedas tener esa vigilia, es usar canela, usar romero, valeriana, y clavo de olor y pimienta. Este es un brebaje que te va a alterar los campos biomagnéticos y te va a que nosotros podamos hacer una pequeña infusión, pero siempre y cuando mantengas tu conciencia y el despertar de estas mismas vibraciones de las plantas. Toda planta te puede
dar la información, porque ellas tienen en el ADN el que se haya cortado un romero, una ruda, una albahaca, canela, inclusivemente uno de los mejores también en nuestra medicina mexicana es el ocote. El ocote, infusiones de ocote también tiene la información para que tú puedas tener estas cualidad para poder acceder. Se los comento, lo he experimentado, yo lo he hecho varias veces en cuestión, precisamente yo, ahora sí soy el puro yo, ¿no? Pero es mi propio Mentilisli. A nivel personal no las he tomado, sí tomé obviamente la parte del jicuri, pero no tenía la necesidad. Entiendo dónde estoy, entiendo por qué estoy aquí y entiendo obviamente mis bajas, que el por qué estoy aquí. O sea, busco el equilibrio entre lo que es mencionábamos en el chat, ¿no? En el mismo caos se encuentras en el equilibrio. Y esta es una ley universal, esta es una ley completamente que lo podemos entender de muchas formas, de muchas entidades y en su propia experiencia. Cada uno de ellos, como dice la abuelita Ocelocipactli, Teotihuacán es una máquina grandísima, cuántica. En verdad, esa es una de las formas que ahí hay un centros energéticos de la Tierra. ¿Son sagrados? Sí, son sagrados. Es una etiqueta, pero todo el planeta es sagrado. Todo el universo es completamente sagrado. Por eso nosotros decimos que nosotros tenemos una energía teotzil, una energía honorable, una energía sagrada, porque somos sagrados. Y manejar este fluir de esta energía y esa frecuencia nos hacen que somos completamente sagrados. Y cuando nosotros entendemos que esta parte de estas conexiones con esta gran vigilia es el puente para nosotros entender los demás ejercicios que nos ha puesto Temastiani, con el Coapoguali, con la parte de la filosofía náhuatl. Yo entendí más en la parte de la filosofía náhuatl en dónde estoy. Es un complemento. Y este complemento lo puedes complementar con cualquier tipo de ejercicio, pero con seriedad y con responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de tu existencia de vida. Y esta existencia de vida, pues morimos muchas veces, pero solamente, como se dice, ¿no? Es una sola oportunidad de coexistencia, ¿no? ¿Por qué digo de coexistencia? Porque influyen todos, porque todos la información la tenemos entrerelacionada. El maestro Temastiani, Ocelot, tiene información que nos los pasa a nivel vibracional, en sus palabras, en lo que escribe, en lo que hace. Es una fuerte de medicina. Ahí estamos hablando de Yehecat, ¿no? Esta palabra de medicina frecuencial, telepática. Aquí viene la telepatía con la filosofía. Es una de las formas de interpretación de la conciencia de la información que contiene Temastián, inclusivemente la abuelita Zipacli, Leti, Pedro, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos estas frecuencias y estas medicinas, como dicen en la lámina, ¿no? ¿Qué es lo que vas a dar o qué vas a intercambiar? Porque todo es intercambiable en el universo. Aquí nada pagas, aquí se cambia de energía, aquí nada se cobra, aquí solamente son intercambios, son ciclos, son cíclicos, igual como Shiwit es cíclico. La hierbita es cíclica por parte de la misma, ¿no? Entender que nuestra mentalidad se limita, sí, es una limitante. Eso por derecho humano, porque la capacidad de este cerebro tiene su propio límite. Es una computadora que hay que resetear. ¿Por qué? Porque el reseteo ya está, o sea, ya se hizo el nuevo reseteo en este paso cuántico, pero sí hay que tener conciencia en el mismo. Ya no me quiero alargar, pero sí hablar de este tema de la gran vigilia es muy importante, porque ahí es a donde hacemos las conexiones con los 20 tonales, con todos los 20 tonales, aparte obviamente de las esencias y las energías de Bactecal, ahí es a donde entramos esta parte. Yo a veces no he dado oportunidad de seguir con las clases de herbolaria porque no he tenido el tiempo suficiente todavía. Estamos ahorita en Acapulco todavía
digamos, encerrados de una cierta forma. No hay mucha materia prima, ¿no? Para hacer las clases y circunstancias, ¿no? Pero poder compartir la parte teórica de los tipos de medicina que existe dentro de las plantas, inclusivemente también, y incluirla para ya no alargarme más, el poder del agua, del río, pero también de los cristales, de los cuarzos, del silicato, contienen información. Todos tenemos información en todos lados, en el árbol, inclusivemente lo sabemos con Tata Tonatiuh, ¿no? Con Tonatiuh si nos da la información, pero hay que saberla codificar. Llega a nuestro tonal, la procesamos, pasa por Pantli y pasa por Pantli, llega obviamente a estas energías que tenemos, ¿no? Pero sí, obviamente, hermanitos, no vayan con cualquiera. En verdad, las medicinas son sagradas, toda medicina, hasta un tecito, ¿no? A lo que tomes una hoja, un árbol, un animal, los perritos y los gatos que tenemos son puentes de energía. Abraza un animalito y verás cómo realmente él te está aportando conocimiento, te está dando información y a la vez que él tiene su propio trabajo y su propia codificación que te está mandando a nivel telepático, a nivel de la glándula pineal, contienen información y es cuando tú entiendes el lenguaje telepático de los animalitos, de un ácat, ¿no? Del lejecat, ¿no? O del carrizo, de los árboles. Todo esto es un tema muy importante y podemos sacar más información, cada experiencia de ustedes y de Temastiani, pero sí importante, obviamente, hagan su propio mentilistli y como decimos, hay que ir anotando todas nuestras experiencias. Eso es lo que también en una de las clases que empecé con Temastiani, es anotar, 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 anotar. Y yo he hecho mis propias anotaciones y cómo he evolucionado con estas experiencias propias, ¿no? Junto con ello quiero finalizar que todos tengamos conciencia en tu propio caos. Es importante reconocer tu propio caos, tu propio Tezcatlipoca. Y deja que el ego actúe de una forma sutil, porque tú tienes el poder de crear, de vivir, de sentir. Tienes el poder de coexistir en este plano que venimos a aprender nuestra propia dualidad y nuestro propio libre albedrío. Tlazocama tenía, y discúlpenme que me haya yo alargado un poco, pero sí hay que tomar conciencia. Los ejercicios son muy interesantes y sobre todo cada ejercicio que hagamos, cada ritual, cada petición tiene una consecuencia y sí, puede ser dependiendo de tu propia consecuencia. Aquí nadie juzgamos a los demás, todos somos acá, todos somos carrizo, nos apoyamos en todo, nadie somos más ni somos menos. Tlazocamati mía, Tlazocamati Temastiani por permitir el espacio, se los agradezco y por tanta habladuría, ¿no? Y muchísimas bendiciones a todos, hermanitos. Tlazocamati mía. Tlazocamati Nognitzin, Mirno, y gracias por compartir su Neltilisli con nosotros. Y claro, lo que nos toca ahora pues es ir desarrollando este trabajo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque pues podemos nosotros seguir dándole la información, pero si no lo ponemos en práctica, pues se queda nada más ahí la información, no pasa nada, pero pues no sigue ese camino de llegar donde tiene que llegar la información, ¿no? Pues muy bien, hermanitos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con el análisis de los poemas y poder seguir avanzando en este sendero, ¿no? Timoitasque, Mosla, Shimosehuica. Nos Buenas vemos noches, maestro. mañana. Cuídese, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos.